poquito hacer historia para que entremos en contexto lo que es la historia como iglesia. Bueno, al principio la sociedad no fue muy difícil entrar aquí en la sociedad chilena. El protestantismo hasta hace poco lo llamaban a nosotros todos protestantes. ¿De dónde viene la palabra protestante? Después se provocó en Europa, entre los países que quedaron como católicos, llámese Francia, Portugal, España, ya otros países más pequeños quedaron bajo el alero espiritual, por decirlo de algún modo, de la Iglesia Católica. Y otros países como Alemania, como Suecia, Suiza, Dinamarca, también Inglaterra, Escocia, todos esos países que pertenecían también a la corona británica, quedaron bajo el alero de los evangélicos, por decirlo, los que seguían a Lutero. Habían dos grandes líderes que propiciaron esta reforma, que fue Lutero en primer lugar y secundado por Juan Calvino, que al final gobernó Suiza. Y entonces, después de esto, hubo una guerra. Hubo una guerra que fue muy sangrienta, duró 30 años. 30 años duró esta guerra entre los países católicos y los países protestantes, o sea, los países luteranos. Y entonces hubo una suerte de un pacto para terminar la guerra a los 30 años. Hicieron una convención, hicieron un pacto en que los países católicos, si llegaba un luterano o calvinista, uno de la Reforma, y querían hacer su culto y erigir alguna parroquia, ellos lo iban a dejar con el convenio también de que si en los países protestantes algún católico quería profesar su fe, libremente lo podía hacer y podían erigir sus parroquias, sus iglesias. Ese fue el acuerdo que hubo. Pero la Iglesia Católica no lo respetó. O sea, ellos podían, iban a Alemania, iban a Austria, iban a Suecia, a Suiza, erigían sus parroquias católicas, llamaban, tocaban la campana, iban a misa, ni un problema. Pero cuando lo hacía un luterano o un calvinista, en los países católicos no lo permitían, los perseguían, incluso algunos eran muertos. Entonces, por esa razón, los países que se habían apartado de la Iglesia Católica protestaron por esta injusticia que estaba provocando, que estaba haciendo la Iglesia Católica. Y de ahí nace la palabra protestante. Ya, todos los que no eran católicos se les llamó protestantes. Hasta hace muy pocos años aquí en Chile, uno iba a alguna parte, por ejemplo, yo cuando hice el servicio militar me preguntaron, ¿católico o protestante? Ahora, también hay un asunto que ustedes deben de aclarar. Los que no son evangélicos, piensan que el evangelio es otra religión y que los católicos son una religión diferente. Y eso es una equivocación.
nosotros somos de la misma religión de los católicos. Nosotros, por ejemplo, miramos y todos los musulmanes son iguales, ¿cierto? Pero no pensamos que hay chiitas, hay otros musulmanes reformados. Pensamos que todos los musulmanes andan enmascarados y matando gente. No, eso es un grupo muy pequeño, pero son como 1.000 millones de musulmanes, y la mayoría de los musulmanes son personas muy buenas. No pensemos que son los musulmanes todos terroristas. Y los musulmanes piensan que la corona inglesa contrató a marinos mercantes y a marinos no militares. ¿Para qué? Para que le asaltaran a los barcos españoles que se llenaban las bodegas de oro y de riqueza y la llevaban para la corona de España para financiar la guerra contra Inglaterra. Y entonces la única manera de cortar este suministro económico, ¿ya?, era que los barcos fueran hundidos o asaltados. Y entonces le decían, la corona le daba el pase a estos filibusteros o bucaneros, ¿ya? Y estos filibusteros ya eran marinos contratados o con permiso de la corona, y por eso estas batallas y todas las cosas de pirata, como el pirata, ¿cómo se llama el? No, pero ¿cómo se llama la película esa? Los Piratas del Caribe. Ya, una cosa así. Y entonces, esas leyendas que se levantaron precisamente fue nada más que por una guerra una guerra que libraban los ingleses contra los españoles, y los españoles querían expandir el catolicismo en todas partes y enriquecerse también, porque ellos querían, el papado quería que todos se fueran católicos. Bueno, se unieron los portugueses, en fin, y hubo aquí cuando llegan a Chile los españoles, no permitían que ningún protestante pisara su tierra. De hecho hubo un marino que hizo un culto y lo atraparon en la playa ahí en Quintero y los mataron a él y a 9 marinos más. Los ahorcaron, a otros los quemaron vivos. Esa era la suerte que corrían los protestantes en Chile. Ellos querían ir en contra de la reforma, y también la otra era, tenían el espíritu de las cruzadas, como recuperar tierras para Cristo. Eso es lo que se opusieron. Entonces fue difícil para los protestantes llegar a Chile. Lo otro es que ellos, por ejemplo, el otro es que nunca los protestantes reconocieron a América Latina como un lugar para evangelizar. Ellos dijeron, bueno, fueron evangelizados por los católicos. ¿Me están escuchando aquí? Parece que se están viendo solo. El lugar está evangelizado por los católicos, por lo tanto no nos vamos a meter allá. Porque ellos querían evangelizar a quienes, a los que no tuvieran nada con Cristo. O sea, ellos aceptaban a los católicos, ellos querían evangelizar a quién, a los indios de la India, ¿cierto? A los africanos que tenían otros dioses y muchas religiones, y sus esfuerzos fueron para ellos, y abandonaron la evangelización adelante, por favor. Abandonaron la evangelización de América Latina. Esos fueron los dos aspectos que impidieron de que
la iglesia evangélica se instala en la sociedad chilena en los albores de esta nación. Y de ahí se inspiró un escritor y escribió Robinson Crusoe. Fue Alexander Selkirk. Francis Drake, por ejemplo, otro protestante que llegó e hizo cultos aquí en Chile y era un pirata. Era uno de esos que luchaba contra los españoles, asolaba aquí contra la corona española, pero él era un protestante. Aquí el dominio de la Iglesia Católica era decidor, y esto era muy importante porque, por ejemplo, a todo aquel que no era católico no se le permitía sepultar a sus muertos en el cementerio. Entonces, ¿qué hacían ellos? En la noche, clandestinamente, iban a la orilla, a la falda del Cerro San Cristóbal, Santa Lucía, perdón, gracias. En Santa Lucía hacían un hoyito mirando por todos lados, tiraban el muertito, lo tapaban. Ya ese que era tan rápido y tan asustados que hacían, que los hoyos eran de poca profundidad y muchas veces los perros escarbaban, qué sé yo, y sacaban los cadáveres. Esa era la situación que se vivía todos aquellos que no eran católicos. Se les llamaba herejes. Partió esto de la entrada de la iglesia protestante a Chile. Fueron los líderes, los independentistas. Por ejemplo, mismo José Miguel Carrera, que fue el primer jefe de la nación después de la guerra de independencia, ¿verdad? En 1810 empieza una guerra y él toma el control del país y quiso hacer una constitución política, ¿ya? Y cuando fue a Estados Unidos, porque fue deportado, estuvo en Estados Unidos, ahí conoció a un cónsul que se llamaba Joel Poinsett. Y este señor Poinsett fue el que le ayudó a escribir la primera constitución política de 1812, ¿ya? Y los católicos se opusieron porque dentro de la religión decía, la religión oficial de Chile es la religión católica apostólica, y quedó hasta ahí. La religión católica. No le pusieron nada más. Entonces cuando se la dieron los curas, se molestaron y movieron a todo el sistema político para que esa constitución no avanzara por las leyes chilenas. ¿Por qué? Porque tenía que decir católica, apostólica y romana. ¿Por qué? Porque nosotros somos también católicos. ¿Por qué somos católicos? Porque catos es enseñanza. Cuando viene del latín. Entonces cuando alguien enseña, está haciendo una catequesis. Ya, por eso habla, por ejemplo, de los catedráticos. Habla entonces, uno enseña la palabra, ya la iglesia va enseñando a otros la palabra, es católico. Y apostólico porque va a lugares a plantar nuevas congregaciones. Entonces, los curas sabían. Ante eso se opusieron. O'Higgins en 1819 también contrató a Diego Thompson, un maestro inglés, ¿ya? Y este trajo la enseñanza, el sistema lancasteriano. ¿Cómo era el sistema lancasteriano a diferencia de los curas? Estaba el curita, ¿cierto? El profesor, que eran los jesuitas los que enseñaban,
enseñaban en una clase, pero ¿quiénes iban a las clases? La gente acomodada. Iban los más cercanos, los más ricos. Entonces, o iba el maestro a enseñarle a las casas de los señoritos, o simplemente en un grupo muy pequeño. El sistema lancasteriano, ¿qué hizo? Por ejemplo, le enseñaba a la Taí, aprendía a leer, y la Taí le enseñaba a sus dos hermanas a leer. Y estas, cuando aprendían a leer, ya le enseñaban a la Anto, y la Anto agarraba a estos dos, y así se iba masificando la enseñanza. Entonces la gente empezó a tener más conocimiento. Una de las cosas que el protestantismo en Europa trajo precisamente fue la enseñanza. Denle pasado, por favor. Buenos días. Y entonces, esa fue la razón, y que los curas también se opusieron. ¿Por qué? Porque entre más ignorante la gente, es más fácil de engañar y dominar. Un protestante llamado David Trumbull, y este fue un famoso luchador por las libertades de culto. Y el tiempo de la presidencia de don Joaquín Pérez, por primera vez en Chile se autoriza a los no católicos a realizar cultos, pero en recintos privados. ¿Ya? Y por primera vez también se puede constituirse iglesias con el derecho privado, o sea, constituirse, pero no como derecho público. ¿Ya? Ahora, ¿cómo llegaron los evangélicos a Chile? Fueron por el tiempo de también José Joaquín Pérez, en que hubo una ley que se llamaba la Ley de Terrenos Baldíos. Entonces la Ley de Terrenos Baldíos le ofrecía a gente, a personas del extranjero, a que colonizaran, que llegaran, el gobierno les daba tierra y ellos podían trabajar la tierra. Y así llegaron comunidades alemanas al sur de Chile. Y ellos fueron los que trajeron primero, llegaron los primeros misioneros, y llegaron las primeras iglesias a Chile. ¿Ya? Chile, en 1868, ¿ya? Tenía solo 4 miembros. 4 miembros. La primera iglesia evangélica. Adelante, por favor. Gracias. Y entonces y funcionó en Nataniel con instituto en toda la esquina. También los anglicanos empezaron a hacer sus cultos en la oficina de la compañía de gas. Adelante, por favor. Y en 1870 empiezan los anglicanos a realizar los cultos en la oficina de la compañía de gas. En 1871, por primera vez, es ordenado un pastor chileno. Adelante, por favor. En 1871. Con seguidores de ahí nosotros les llamamos ahí se unió con William Taylor. Ahí hay un basurero de disidentes. Bueno, ahí ustedes pueden ver, hay
dice sociedad bíblica. ¿Ya? Sí. Ya, la sociedad, ahí está sepultado don Juan Berni, que tuve el honor de conocerlo y él nos ayudó a encontrar la tumba del fundador de nuestra misión. Don Juan Berni está ahí sepultado, un pastor luterano, un hombre cultísimo. Tuve el honor de conocerlo y de conversar mucho rato con él. ¿Ya? Seguimos por aquí. ¿Él era profesor? Profesor de historia, historiador de la Iglesia Evangélica de Chile. Aquí todas estas tumbas, hermanos, pertenecen a familias que no eran católicas. Aquí hay judíos, hay personas masonas, los masones, ¿ya? Muchos de ellos, y hay también luteranos, presbiterianos. Todos estos son tumbas de personas que no profesaron la fe católica. Todas estas tumbas están aquí. Como pueden ver, hay apellidos que a lo mejor a ustedes le van a apellidos que le van a llamar la atención. Sí. Mire, ¿y este por qué está Sarabel? Aquí hay mucha historia. Aquí, por ejemplo, aquí esta familia, la familia Brand. Estas son de la farmacia Brand, protestantes. ¿Lo están cobrando? Sí. Sí. Oh. ¿Cuál es tu nombre José y el apellido? Sandoval. Ah, ya. Ven No, para es acá. que nosotros estamos viendo el video, Ah, Oye, es igual a mi hermano. porque te parece al hermano de ella. sí. Caballero. No, si era bueno. Sí, no, entonces ahora de- Caballero, le cuento que igual a mi hermano que falleció. Pues, fue una Sí, impresionante. que era así, verlo. flaco, alto, medio Igual a mi peladito. hermano. Perdón. Bienvenido, igual a mi hermano. Mira si me apareció. Hace años atrás, precisamente vine con don Juan Berli, que está sepultado allí, y encontramos que esto era, pero la mayoría de las tumbas estaban cubiertas de pasto, de maleza, como está ocurriendo ahora. Entonces vinimos con la juventud de la iglesia, de ese entonces. No sé si Pablito estaba en ese entonces. No, ya no estaba ahí. Pues la Paola sí. Y vinimos como unas 10 personas serían. Y limpiamos gran parte de ese entorno. Sacamos 2 camionadas. Ahí, Luchito fue uno de ellos. Sí. 2 camionadas Ahí de está Luisito, ahí viene. pasto, Ahí llegó Luisito. de basura. Espera, justo estaba hablando de mí. Lo llamo. Y cuando, hola Luchito, mira cómo está, ¿sabes? ¿Te acuerdas cuando limpiamos? Y entonces, aquí estuvimos 2 días con Luchito y otro grupo limpiando este lugar. Porque estaba, como está ahora, en el absoluto abandono. Uno, ¿por qué? Por favor, mírenme porque me siento re mal cuando no me miran.
Uno, ¿por qué? Porque la administración del cementerio no se preocupa de esto. O sea, seguimos siendo el basurero. Ellos se preocupan allá en la entrada general, donde están los presidentes de la República, hasta hace pocos años atrás estaba Bernardo Higgins, está Jorge Alessandri, Arturo Alessandri, Vicuña Maquena, están los grandes próceres de la República. Pero este lado están los herejes, están los indeseados por la Iglesia Católica. Por lo tanto, volvemos a estar abandonados. Aquí estuvimos 2 días, el chico estuvo con nosotros trabajando y sacamos 2 camionadas grandes de basura para poder encontrar la tumba de este caballero que se llama Carlos del Campo, que nació por ahí por el año 1870 y murió en 1933, el 10 de julio, o sea, 10 de mayo. Y bueno, en ese entonces yo oficié a la administración en la situación que estábamos viviendo y que queríamos nosotros hacer romería, así que la administración se preocupó de juzgar. Pero aquí quienes cuidan, algunas personas le pagan a alguien para que le limpie pero la tumba, un poquito. Pero no hay personal trabajando acá, porque estamos abandonados, seguimos siendo discriminados. ¿Por qué razón? Porque la mayoría también de las familias ya no existen. Aquí hay, por ejemplo, hombres que hay familia, por ejemplo, de el primer, se llamaba Karl Klacks. Fue un ingeniero mecánico que construyó el primer submarino en Chile para combatir a la escuadra española. Cuando España estaba peleando con Chile, hizo algunas pruebas y después cuando quiso ya hacer la prueba final, no la avisó a nadie, se mete en el submarino, era un cilindro de como de 5 metros y tanto, 12 metros, y tenía 2 cañones. Se mete con su hijo que tenía 16 años, quería llevar a una de sus hijas, la esposa no quiso, se llevó a algunos alemanes, ya los metió adentro, unos ingleses y unos chilenos, no falta el chileno, se metió ahí y no pudieron salir, y hasta el día de hoy no pudieron encontrar el famoso submarino, murieron todos ahí. Y se cree ahora, se piensa que la ciudad avanzó, le quitó al mar un poco y debe estar a lo mejor debajo del puerto de Valparaíso. No, hasta Piñera dispuso que se invirtiera ahí para recuperarlo, pero no se ha podido encontrar el famoso submarino. Bueno, esta es la situación que vivimos. Me duele un poco porque hasta el año pasado, hasta en la pandemia, estaba un poquito más cuidado esto, pero vamos a tratar de venir a arreglar. Aquí está la tumba del pastor Carlos del Campo, ¿ya? Este caballero era una persona que construía casas, era un constructor, era primo hermano de Carlos Ibáñez del Campo. Y este caballero se fue a Punta Arenas, y en Punta Arenas el señor, con voz audible, en un momento que se quería matar porque había tenido un problema familiar y lo único que quería, la vergüenza y todo, quería desaparecer, pero justo a los grandes hombres y grandes personas
el diablo toma la mente para que se autodestruyan, pero ¿qué pasa? Que Dios los socorre antes, porque sabe que iba a ser de mucha importancia para la iglesia. Y le dijo: Carlos, anda a Santiago y abre y levanta la iglesia que lleva mi nombre. Se asustó, no se quitó la vida, regresó a su casa, le pidió perdón a su esposa y al poco tiempo se vino a Santiago. Y en Santiago empezó a militar en la iglesia episcopal, y vino el movimiento espiritual en 1909, y en 1911 él en La Unión fundó la Iglesia del Señor, que después, el 26 de octubre de 1913, la levanta acá en Santiago, en calle Carnot, ahí en el valle, los llanos Suercasó. Recorrió el sur de Chile, levantando iglesias, predicando el Evangelio, y muere en 1933, y lo siguió en el mandato de la misión Iglesia del Señor el pastor Bernardo Cisterna Carrasco, que tuve el honor, la bendición de conocerle. Y bueno, ahí sigue la historia de la misión Iglesia del Señor, pero aquí están sepultados están los restos del fundador Carlos del Campo, que nosotros, la misión Iglesia del Señor, hemos hecho servicios de gratitud al Señor, todo propiciado porque la iglesia de la Florida se preocupó también de venir a trabajar, y esperamos seguir haciéndolo, porque aquí veo que hay un abandono y vamos a tener que hacer algo. En La Legua, cuando estaba predicando él, lo apuñalaron y nunca se pudo recuperar de esa herida que al final lo llevó a la muerte. Esas son como leyendas que se han levantado, teorías. Yo tuve el honor de conocer a un yerno de él, o sea, sí, bien digo, a un hermano de un yerno de él, eso. Justo Uribe fue el compositor, el que escribió la letra del himno número 1, Eres la Iglesia de la Libertad. Tuve el honor de conocerlo. Ya. Aquí estamos en la tumba de quien fuera el primer pastor chileno. Todos los pastores que llegaban, todos eran extranjeros, eran misioneros, pero el primer pastor chileno fue don José Manuel Ibáñez Guzmán. Y este hombre era un hombre muy ilustrado, murió muy joven, de 34 años, curiosamente, una repentina enfermedad estomacal, pero por ahí dicen que lo envenenaron los católicos. Ya, este caballero tenía contactos y era conocido en el mundo universitario, en el mundo político. De hecho, fue un tremendo orador, y él fue que a los estudiantes universitarios, que eran la mayoría, las universidades eran mandadas por la Iglesia Católica, ya había muchos profesores católicos de confesiones católicas, y él en su discurso siempre iba el mensaje de libertad religiosa. Tanto es así que por sus discursos que hizo, por sus intervenciones que hizo, se creó una ley, no sé si la tengo anotada por aquí, la ley de los cementerios.
gracias a eso el gobierno de Chile pasó la administración de los cementerios al Ministerio de Salud. No, ya dejaron de pertenecer a la iglesia, a la parroquia que estaba cercana, sino a depender del Ministerio de Salud. Por lo tanto, ya cualquier persona, católica o no católica, chileno o extranjero, todos podían ser sepultados en los cementerios de Chile. ¿Y quién daba el pase de sepultación? Era el Ministerio de Salud, que es hasta hoy. Antes, si no iba con la firma del curita de la parroquia, entonces esa persona no se podía sepultar, por lo tanto tenía que irse a otro lado y lo sepultaban en cualquier parte, pero no en la iglesia católica. De hecho, o sea, en los cementerios comunes. De hecho, en ese entonces había muchas familias que tenían sus propios cementerios en los patios de sus casas. Familias grandes, por ejemplo, tenían un predio grande, un sitio grande, y sepultaban a sus debajo de un árbol. No, ustedes han visto películas norteamericanas que así ocurría también en ese entonces. Don José Manuel Ibáñez también luchó para que saliera la ley de matrimonio civil, o sea, matrimonio laico. Antes, una persona que se quería casar tenía obligadamente casarse en la iglesia católica, y eran inscritos los nacimientos, nacía la guaguita y iba el matrimonio, bautizaba la guagua en la fe católica, en la iglesia católica, y se le entregaba lo que se llamaba la fe de bautismo, que es el certificado de nacimiento ahora. Entonces, gracias a este hombre que luchó con David Trumbull y varios más, fue que se consiguió de que el Parlamento diera el pase para que ¿cómo se llama? Los ciudadanos chilenos fueran inscritos en el registro civil. En 1884 empezaron los trabajos y las leyes que empezaron a aprobar por la ley de inhumación de cadáveres, que secularizaron los cementerios estatales y municipales. Antiguamente, si el curita no inscribía a la persona nacida, no existía. Y los certificados de función los daba el curita. El pase para sepultación, el curita. Hoy día eso lo hace un funcionario del Estado que depende del registro civil e identificación de Chile. ¿Les pregunta? ¿Tienen hambre? ¿Tienen frío? Ya, pero yo quiero sacar una por ahí.